¿Cómo ven ustedes, hermanitos, el mundo de hoy? ¿Cómo ven la sociedad como tal? Uno cuando realmente lee la prensa, escucha los noticieros, se da uno cuenta que estamos viviendo en medio de una sociedad violenta, en medio de una sociedad insegura, una sociedad donde ocurren a diario agresiones, robos, extorsiones, matan personas en diferentes escenarios, pero peor aún, en nuestro propio hogar. Entonces muchas veces no tenemos que mirar hacia afuera, sino que en nuestro propio hogar, en nuestras relaciones familiares, se presenta todo esto. Vivimos en medio entonces de una sociedad donde la tolerancia ha desaparecido. Y la intolerancia entonces la ve uno por todas partes y de diferente manera. Una violencia e intolerancia que nos ha llevado a que la vida humana vale nada. Uno podría decir que vale poco o nada. ¿Qué vale la vida hoy en día? Para muchas personas. ¿Qué vale la vida de un ser humano? Se quita la vida por un simple malentendido. Se quita la vida por un aparatico pequeño que nos está robando la paz. Se quita la vida por unos simples billetes, por dinero. Se quita la vida por envidia. ¿Cómo entender, iglesia, que un hijo mate a su madre? ¿Cómo entender que una persona mate a su madre y a su hermano? ¿Cómo entender que una persona coja un fusil y haga tiros a diestra y siniestra matando a muchas personas? ¿Qué será lo que está llevando? ¿Cuál es la causa para que muchas personas destruyan la vida de muchas otras? Destruyan la vida familiar, la vida del prójimo. Pidámosle al soberano creador que ninguno de nosotros sea la causa de destrucción de ninguna vida. Pídele ahí, hermanito, hermanita, al soberano creador, que tú no seas la causa de destrucción de ninguna vida. Y el Señor hoy nos regala una enseñanza con la que nos ilustra la causa por la cual podemos llegar a ese fatal momento de acabar con la vida de otro. Los invito para que abran sus Biblias en el primer libro de las Sagradas Escrituras, Génesis, capítulo 4. Génesis, capítulo 4, a partir del versículo 1. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El hombre se unió a su mujer Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo.
versículo 6. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos honor, te damos todo nuestro reconocimiento, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos estar aquí en esta tu casa de oración. Que tu Espíritu Santo esté ministrando, Señor. Que podamos recibir con claridad, Señor, tu enseñanza. Que podamos llevarla a nuestras vidas, Señor. Que podamos agradarte, Señor. Que podamos hacer lo bueno. Bendice a mis hermanos, bendice a tu iglesia, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el Señor, por medio de esta porción, quiere entregarnos hoy una enseñanza y nos quiere enseñar que el pecado quiere atraparte. ¿El pecado quiere qué? El pecado quiere atraparte. Miren, una de las historias más tristes de la Biblia es cuando Caín mata a Abel, cuando Caín mata a su hermano Abel. Y con esta historia, la de Caín y la descendencia de Caín, el libro de Génesis ilustra el conmovedor aumento del pecado en la raza humana. Imagínense desde cuándo está en aumento el pecado. Y Génesis nos lo ilustra. En el capítulo 3 se nos mostró cómo el pecado interrumpe esa relación perfecta entre Dios y el ser humano. Pero el pecado interrumpe también la relación entre el hombre y la mujer. Y aquí en el capítulo 4 se nos muestra cómo el pecado entonces destruye los lazos de hermandad. Y en verdad, uno ve aquí a Caín, que es presentado como un pecador más endurecido que el mismo Adán. Porque matar a su propio hermano como que es más vil que comer del fruto prohibido. Ahora, eso mirado desde la visual humana, porque desde la visual divina, ¿cómo se ve la desobediencia? Igual. Pero uno vería ahí como que Caín, como que el pecado de Caín es más vil que el de Adán. Adán había sido persuadido hacia el pecado, pero noten ustedes que Caín en esta porción no pudo ser convencido, hermanos, de su pecado, ni siquiera por Dios mismo. Miren ahí en los versículos 6 y 7. El pecado está a la puerta y te codicia, dice la palabra, como una fiera lista para atraparte. Y el pecado aquí es personificado como un animal esperando para atacar, ahí en el versículo 7. Es lo que uno ve ahí. Cuando uno lee ese versículo 7, inmediatamente recuerda a uno lo que nos dice Pedro ahí en Primera de Pedro capítulo 5. Cuando nos dice que practiquen el dominio propio y manténganse vigilantes, atentos. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quién devorar. Miren, qué relación tan directa con lo que nos dice Pedro ya. Ahora, sigamos hablando de diferencias entre Adán y Caín. Adán, cuando fue interrogado sobre su pecado, Adán de alguna manera hasta fue petulante, pero dijo la verdad.
cuando el Señor le dijo, ¿dónde estás? Y entonces le contesta Adán, escuché que estabas por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, entonces me escondí. Le contestó Adán en aquella ocasión al Señor. En cambio, Caín mintió. Caín dijo mentiras. Y luego como que hizo como una especie de broma ante el Señor. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Cuál fue la respuesta? No sé. Dijo, no sé. Y después le dice, bueno, ¿yo acaso soy el que cuido pues a mi hermano? ¿Sí? Y noten también ustedes que Adán de alguna manera aceptó el juicio en silencio. Adán no objetó, mientras que Caín protestó con vehemencia y fue enviado aún más lejos del Edén. Otro detalle que podemos observar aquí al inicio del capítulo 4 es a Eva. Y a Eva ya la vemos como mostrando fe y gratitud al Señor. Porque miren lo que dijo cuando tuvo a Caín, ¿recuerdan? Por voluntad del Señor tuve o he adquirido este hijo varón, este varón. Ya uno la ve diferente, ¿verdad? ¿O no creen ustedes? Uno la ve ahí como diferente, con fe y gratitud. Entonces nace Caín y el segundo que nace es Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y después de que pasa un tiempo, entonces ambos trajeron ofrendas al Señor y cada cual entonces llevó de acuerdo al producto de su trabajo. Caín llevó entonces fruto de la tierra y Abel llevó de los primogénitos de las ovejas. Y por razones que no encontramos aquí en el texto o en el contexto, Dios se agradó de Abel y se agradó de su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda de Caín. Ahora, la razón del rechazo del sacrificio de Caín, creo que uno no la encuentra obvia de manera inmediata. Aunque el contraste, cuando la describen, como que nos puede decir, digamos, la razón, en parte, porque dice, el contraste entre trajo del fruto de la tierra de Caín y él trajo una ofrenda de los primerizos de sus ovejas, lo mejor de ellas. Miren cómo describe la ofrenda de Abel, lo mejor de ellas. Probablemente ahí ese contraste nos da la clave. Puede ser que Abel trajo lo mejor de su rebaño, mientras que Caín, digamos que no fue como tan cuidadoso, como tan especial en su ofrenda. Por lo que podemos ver que el sacrificio que se le brinda a Dios solo es aceptable ante Dios si es perfecto y si éste tiene algún valor. Pero olvídense del valor monetario. Pero uno sí puede describir ahí. El Señor entonces no está satisfecho con sacrificios de segunda clase. Y aquí vendría una reflexión para todos nosotros. ¿Qué le estás ofreciendo al Señor? ¿Qué tipo de sacrificios, qué tipo de ofrendas, qué le estás dando en tu vida al Señor? ¿Sacrificios de segunda clase quizás? Porque aquí vemos el resultado. Y vemos que a Él no le agradan los sacrificios de segunda clase. Le agradan los sacrificios perfectos y que tengan entonces algún costo para uno, que sean especiales, como Abel, lo mejor, los primerizos de las ovejas. Y es probable que la ofrenda de Caín no fuera aceptada debido a la misma actitud de Caín, la misma actitud de Caín hacia Dios. Y dice la palabra que Caín se enojó muchísimo. Sin embargo, el Señor, vemos aquí en la palabra, que el Señor le ofreció otra oportunidad, le ofreció la oportunidad de arrepentirse, haciéndole la advertencia de que si no hacía el bien, entonces el pecado estaría a las puertas para sorprenderlo.
Miren qué lindo es el Señor, qué amoroso es el Señor, qué misericordioso el Señor, siempre dando oportunidades a todos nosotros. Pero hay un interrogante que nos podríamos hacer. ¿Por qué destruiría Caín la vida de su hermano? Y yo creo que en primer lugar lo que podemos decir es que Caín no tenía una relación correcta con Dios. Noten ustedes que Dios no ocupaba el primer lugar en la vida de Caín. Y no aceptó, Caín no aceptó la advertencia que le hizo el Señor. Y Caín se dejó dominar entonces por el pecado. Entonces Caín en primer lugar no tenía una relación correcta con Dios. Por consiguiente entonces no tenía una relación correcta ¿con quién? Con su hermano. Mire que se molestó, se llenó de celos por los logros de su hermano. Y adicionalmente entonces alimentó ese resentimiento contra su hermano. Entonces mire, no tenía una relación correcta con Dios y no tenía una relación correcta con su hermano. Y Caín, sin hacer caso a Dios, entonces descarga todo ese resentimiento sobre su hermano y lo mata. Este es el primer crimen registrado en la Biblia. Podríamos decir que fue una acción calculada fríamente y con engaño. Y uno mira acá el contexto y como que no encuentra ese diálogo entre los hermanos, ni la forma en que Caín mató a Abel, pero lo que sí encontramos es que hubo derramamiento de sangre. Hermanos, resulta muy hermoso cuando uno se acerca a las Escrituras y uno ve cómo a través de ellas el Señor utiliza sencillas enseñanzas, uno podría decir que increíbles, sencillas enseñanzas para todos nosotros, para los hijos. El Señor siempre escoge como la forma de entregar esas enseñanzas con una metodología y con una forma que podamos entender con facilidad. De manera que la verdad que Él entrega, que la verdad que Él enseña o que la verdad que presenta queda fácilmente grabada en el corazón de cada uno de nosotros. Y en este caso, el Señor usa podríamos decir que una dramática analogía de la vida real para comunicarle a Caín un principio eterno de la vida espiritual. Y si decimos que es un principio eterno, entonces es un principio para todos nosotros hoy. Ese principio que le entregó el Señor a Caín en aquella ocasión, con esta analogía, es una enseñanza para todos nosotros hoy. Y uno puede observar, hermanos, cuando uno analiza la vida de Caín y Abel, creo que Caín y Abel estaban acostumbrados a una vida tosca, una vida ruda, el uno como labrador de la tierra y el otro como pastor de ovejas. Y no cabe duda que con frecuencia tuvieron que enfrentarse entonces a las fieras del campo que intentaban devorarse a los animales del rebaño. Con seguridad que eso fue un cuadro que ellos experimentaron con mucha frecuencia. Y de esta experiencia, Dios se sirvió de una ilustración que ayudaría a Caín a entender la dinámica por la cual el pecado se hace fuerte en nuestras vidas. Cuando escogemos hacer lo que no es correcto, hemos optado por un estilo de vida que acarrea ciertas consecuencias en la vida de cada uno de nosotros. El que anda en lo malo atrae maldad. Eso es lo que atrae. Si no haces lo correcto como lo dice el Señor, entonces estás atrayendo la maldad. Y uno en esta porción que nos regala el Señor hoy, podemos encontrar dos lecciones frente al pecado. Y creo que la primera
lección que encontramos frente al pecado es que el pecado acecha, que el pecado está ahí a la puerta, como dice el Señor. Miren que frente a Caín el Señor escogió la frase, el pecado está a la puerta. Escogió la frase, el pecado acecha. El pecado estará esperando para atacarte, es lo que le dice el Señor a Caín, pero es lo que nos dice a nosotros hoy, para que tengamos en cuenta como primera lección frente al pecado. El pecado está ahí, cerca. Podría traducirse, mis hermanos, en la manera en que lo presenta el Señor, que el pecado está ahí agazapado, que el pecado está ahí a la espera de su presa. Y describe entonces a la perfección la postura del animal de caza que estudia intensamente a su presa, a su víctima, para pegar entonces ese salto dramático y poner a la víctima en sus garras. Miren qué descripción tan hermosa hace el Señor acerca del pecado. Nos da la imagen que hemos visto muchos de nosotros, yo diría que todos en esos documentales, cuando se muestra al león escondido por ahí como detrás de los matorrales, acercándose sigilosamente y lentamente al animal. Y ese animal no sospecha ni se da cuenta, porque se acerca tan sigilosamente que el otro no se da cuenta, la víctima, y así nos lo está mostrando el Señor. De la misma manera, quien anda en lo malo es escogido por el pecado como una presa segura. La víctima tiene todas las características que la hacen atractiva para el enemigo, hermanos. Por esta razón el Señor nos dice, el pecado te codicia. ¿Qué es lo que te dice el Señor hoy? El pecado en primera persona, el pecado me codicia. Eso es lo que nos tenemos que llevar. El pecado me codicia, el pecado está ahí acechándome, el pecado está ahí con las garras ahí pendientes para echarme mano y hacerme su víctima. Eso es lo que nos quiere decir el Señor con esa analogía. Pero contrario a todos esos mitos populares, los animales de caza no siempre tienen, no siempre atrapan a sus víctimas. Muchas de ellas se le escapan. Y creo que las estadísticas muestran que prácticamente la mitad de las víctimas se les escapan. Como que pierden el 50% de sus víctimas. Entonces, debido a esto, parte de la estrategia del león, mis hermanos, es buscar a los animales más fuertes o los más débiles. A los más débiles. Esa es la estrategia del león. Busca a los más débiles, mis hermanos. Aquellos que no tienen protección alguna. Y quien anda en lo malo, escuchen. Quien anda en lo malo debilita las defensas espirituales y se abre a los ataques sorpresivos del pecado, que fácilmente entonces va a llegar a la vida de cada uno de nosotros. Y continuando con la analogía, el Señor anima a Caín a que domine el animal que está a punto de atacar. Entonces, si lo llevamos como enseñanza a nosotros, ¿a qué nos está animando el Señor entonces? A que dominemos ¿qué? ¿Cuál es la fiera que está a punto de atacarnos? El pecado, hermanos. ¿Cuál es el animal que está a punto de atacarnos? El pecado, vuelvo y repito, ¿cuál es el animal que está a punto de atacarte? El pecado, hermanos. Pero tienes que tomar conciencia que el pecado está ahí con esas garras para atraparte. No lo puedes tomar como un juego. Es real y el Señor lo enseñó desde Caín. Entonces, en otras palabras, viendo esa postura agazapada de ahí del león, debes tomar la iniciativa de atacarlo antes que te ataque. ¿Sí entiendes la estrategia?
Atacar al pecado antes que el pecado te ataque. Y esa sería la segunda lección que aprendemos de una porción como esta, que es nuestra responsabilidad atacarlo y destruirlo. ¿Cuál fue la primera lección acerca del pecado? Que el pecado está a la puerta y acecha, que está cerca, ¿como qué? Como león rugiente. Esa es la primera lección. El pecado está cerca de ti, Carlos. María Eugenia, el pecado está ahí pegadito de ti. Y siempre imagínate que el pecado está ahí con las garras para atraparte. Siempre está al lado de todos y cada uno de nosotros. Es la primera lección que nos debemos llevar hoy acerca del pecado. El pecado está ahí con las garras para atraparte. Y cuando estás débil espiritualmente es que te agarra. Pero la segunda lección que podemos encontrar aquí acerca del pecado es que es nuestra responsabilidad atacarlo y destruirlo. ¿A quién? Al pecado. Antes de que nos destruya a nosotros, debemos atacarlo y destruirlo a él. Es nuestra responsabilidad, hermanos, no permitir que se haga fuerte en el interior de cada uno de nosotros. Y nadie puede hacer esto por nosotros. Es responsabilidad de cada uno. Debemos resistirnos a las acechanzas y echarlo de nuestra presencia antes de que pegue ese primer zarpazo, hermanos. Siempre imagines en el pecado como esa fiera que está ahí, con las garras, para que cuando tú menos pienses, te manda el zarpazo. Pero la palabra del Señor nos está diciendo, no, atácalo tú primero y destrúyelo. Destruye el pecado. Entonces debemos de tener una postura permanente de vigilancia. Eso es indispensable para resistir al pecado. Debemos estar siempre atentos, debemos estar siempre vigilantes para que el pecado no nos coja por sorpresa. ¿Alguien dice amén? Eso debemos hacer. Por eso el Señor mismo nos dice la palabra, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26. Hermanos, dos lecciones entonces nos llevamos hoy, nos entrega el Señor a través de su palabra. Dos lecciones acerca del pecado. Número uno, ¿el pecado está dónde? Está a la puerta. El pecado está al acecho. El pecado está como un león rugiente, a punto de atraparte. La primera lección. Y segundo, entonces, la segunda lección es que es responsabilidad de cada uno de nosotros atraparlo y destruirlo. Esas son las dos lecciones que nos podemos llevar en la mañana de hoy acerca del pecado. Entonces, para todo ello, hermanos, es necesario tener una correcta relación con Dios. Correcta relación que nos lleva, por consiguiente, a una correcta relación con los demás. Y saben algo, hermanos, la única forma de tener una correcta relación con Dios es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otra manera. El Señor a través de Caín nos muestra cómo Caín no tenía una correcta relación con Dios. Y eso lo llevó también a que no tuviera una correcta relación con su hermano. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la vida. Sin Él, iglesia, sin Él, no podemos llevar a cabo la segunda lección. Sin Él no podemos atacar el pecado y destruirlo. Solamente de la mano
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, podemos lograr entonces salir victoriosos en esta guerra, en esta pelea con esta fiera del pecado. Así que, hermanos, adelante. No se nos puede olvidar que el pecado está ahí al acecho, como una fiera. Pero qué responsabilidad de todos y cada uno de nosotros de atacarlo y de destruirlo. Padre, te alabamos, Señor. Te damos honra, te damos honor, te damos toda la gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por estas enseñanzas tan claras. Gracias por estas enseñanzas tan sencillas a la vez. Te pedimos perdón, Señor, que a pesar de la sencillez y la claridad, Señor, a veces las olvidamos también tan fácilmente. Y tú nos adviertes constantemente, mira, desde el inicio nos adviertes que el pecado está ahí cerca de nosotros. Y nos adviertes que es responsabilidad de nosotros atacar a esta fiera del pecado y destruirla. Gracias, Señor, por advertirnos de esta manera tan especial, de entregarnos estas enseñanzas de esta manera tan sencilla y especial. Y ayúdanos, Señor, con el poder del Espíritu Santo, a tener siempre en cuenta, Señor, esta enseñanza, día tras día, momento tras momento, de no dejarnos distraer y mantenernos vigilantes, alertas, atentos, porque el pecado está ahí, cerca, acechándonos. Pero gracias, Señor, porque con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, podemos atacarlo y destruirlo, Señor, de manera contundente, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a que podamos salir airosos, Señor, de esta pelea con esta fiera del pecado. Te alabamos, Señor, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.